En una mañana lluviosa en Madrid, una niña de la calle encuentra una cesta misteriosa en el Parque del Retiro. Al levantar la elegante manta, se encuentra con 3 bebés gemelos abandonados y hambrientos. Mientras el padre desesperado mueve cielo y tierra para encontrarlos, fuerzas peligrosas intentan borrar cualquier rastro de los niños. Lo que comienza como un acto de compasión transforma a Raquel en la única esperanza de una familia, y blanco de una conspiración que puede costarle la vida. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos ves. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. En una fría y lluviosa mañana en el centro histórico de la Ciudad de México, Raquel Olvera, una niña de 9 años con ojos grandes y expresivos, caminaba por las calles grises intentando vender margaritas marchitas para sobrevivir. Sus sandalias gastadas apenas protegían sus pies del asfalto mojado, mientras que el suéter agujereado dejaba entrar el viento helado de diciembre. La piel morena estaba marcada por la vida en las calles, pero sus ojos aún brillaban con una fuerza que desafiaba su realidad. El Parque Chapultepec, normalmente repleto de familias los fines de semana, estaba casi vacío aquella mañana de lunes. Raquel entró por las puertas, buscando refugio de la lluvia bajo una de las marquesinas. Fue entonces cuando notó, en un parterre apartado, algo inusual: una elegante cesta cubierta por una manta de aspecto caro. Parecía tan fuera de lugar que Raquel dudó antes de acercarse. ¿Se le habrá olvidado a alguien?, murmuró para sí misma, mirando a su alrededor para verificar si había alguien observando. Movida por la curiosidad y por la intuición que la vida en las calles le había enseñado, Raquel se acercó cautelosamente a la cesta. La manta era azul marino, con delicados bordados en los bordes, ciertamente algo que ella nunca podría tener. Con dedos temblorosos, levantó una esquina del suave tejido. «¡Dios mío!», exclamó retrocediendo un paso. 3 pequeños rostros idénticos la miraban con los ojos azules más intensos que jamás había visto. Bebés. 3 bebés trillizos, todos vestidos con ropita de algodón egipcio y pañales de la marca más cara del mercado. A pesar del confort material, sus caritas mostraban incomodidad. Tenían hambre, estaban solos, abandonados. Uno de ellos comenzó a llorar, un llanto débil y asustado que partió el corazón de Raquel. Ella, que nunca había cuidado bebés antes, sintió algo despertar dentro de ella, un instinto protector que no sabía que poseía. «Calma, pequeñín», susurró, agachándose a la altura de la cesta. «¿Quién les haría esto a ustedes?». Raquel volvió a mirar a su alrededor. Nadie a la vista. La lluvia había aumentado, y ella sabía que no podía dejar a los bebés allí, expuestos al frío y la humedad. Aunque alguien los hubiera dejado allí a propósito, no era seguro. Ella misma conocía demasiado bien los peligros que rondaban las calles de la ciudad. Con una determinación sorprendente para alguien tan joven, Raquel tomó la cesta y la cubrió nuevamente con la manta, protegiendo a los bebés de la lluvia. El peso era considerable para sus brazos delgados, pero la adrenalina le dio fuerzas. «Vamos a salir de aquí», dijo a los bebés, como si pudieran entenderla. «Voy a cuidarlos hasta que descubramos qué hacer». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el barrio de Polanco, Gustavo Alarcón se despertaba en su penthouse de 500 metros cuadrados con un terrible dolor de cabeza. El empresario de 32 años, dueño de una de las mayores redes de hospitales privados de México, no dormía bien desde hacía 2 días. Sus ojos, rojos de tanto llorar, se fijaron en la foto junto a la cama, él sosteniendo a sus 3 hijos recién nacidos. «Pedro, Felipe, Mateo», susurró tocando la fotografía con las puntas de los dedos. El timbre sonó, anunciando la llegada de Renato, su chofer y hombre de confianza. «¿Alguna noticia?», le preguntó Gustavo tan pronto como abrió la puerta, su voz ronca por la desesperación. Renato negó con la cabeza, evitando mirar a los ojos de su jefe. «Nada todavía, señor. Los equipos están rastreando la ciudad entera. El inspector Cardoso dijo que vendrá personalmente a dar un informe de la investigación antes del mediodía». Gustavo asintió mecánicamente. Desde la desaparición de sus hijos trillizos,
Hace exactamente 48 horas, su vida se había convertido en una pesadilla. La niñera Carmen había desaparecido el mismo día. Las cámaras de seguridad del complejo residencial habían sido apagadas misteriosamente. No había pistas ni petición de rescate. Aumenten la recompensa a 10 millones de pesos, ordenó Gustavo. Y dupliquen el número de investigadores privados. Quiero a mis hijos de vuelta, no importa cuánto cueste. Raquel, mientras tanto, caminaba rápidamente por las calles del barrio de la colonia Doctores, con la pesada cesta en sus brazos. Algunos transeúntes la miraban con curiosidad, pero nadie se atrevía a interferir. En la Ciudad de México, las personas aprendían a seguir sus caminos sin involucrarse en problemas ajenos. La niña se dirigió al único lugar que conocía como hogar, un almacén abandonado en la parte trasera de una antigua fábrica textil. El espacio era pequeño y húmedo, pero al menos estaba protegido de la lluvia. Había improvisado un colchón con cajas de cartón y mantas encontradas en la basura, y guardaba sus pocas posesiones en una mochila raída. Colocando la cesta cuidadosamente sobre el colchón improvisado, Raquel examinó mejor a los bebés. Todos eran niños, y parecían tener pocos meses de vida. Estaban limpios y bien cuidados, lo que hacía su abandono aún más misterioso. «Deben tener hambre», murmuró preocupada. «¿Pero qué comen los bebés?» Su experiencia con niños se limitaba a observar madres en el parque y en las plazas. Sabía que los bebés pequeños tomaban leche, pero no sabía qué tipo comprar. Con los 23 pesos que tenía guardados, todo su patrimonio, salió en busca de ayuda. En la pequeña tienda de abarrotes de don Antonio, a 2 cuadras de distancia, Raquel encontró valor para preguntar: «Don Antonio, ¿qué comen los bebés pequeños?» «De esos bien chiquititos». El comerciante de mediana edad miró con curiosidad a la niña que frecuentemente compraba pan y leche en su tienda. «Ellos toman leche especial, fórmula infantil». «¿Por qué? ¿Alguien que conoces tuvo un bebé?» Raquel tragó saliva sintiendo que le sudaban las palmas de las manos. «Es para mi prima. Tuvo un bebé y necesita saber qué comprar». Don Antonio no parecía convencido, pero señaló una estantería donde había latas de leche en polvo para bebés. «Esas son las mejores, pero son caras. Hay que prepararlas bien siguiendo las instrucciones y usar agua filtrada o hervida». El precio de la lata más pequeña hizo que el corazón de Raquel se encogiera. 45 pesos. Más que todo el dinero que poseía. «Gracias, don Antonio. Voy a decírselo a ella». Volviendo al almacén, Raquel encontró a los 3 bebés ahora llorando al unísono. El sonido le rompió el corazón en 1000 pedazos. Decidida a no fallarles a aquellos pequeños seres que el destino puso en su camino, sacó todos sus ahorros del bolsillo roto de su abrigo. «Tendré que conseguir más dinero», se dijo a sí misma. «Pero primero vamos a ponerles un nombre». Mirando al primer bebé que tenía una pequeña marca de nacimiento en la frente, decidió: «Tú serás Pedro». El bebé pareció calmarse al sonido de su voz. «Tú con esas mejillas grandes serás Felipe». El segundo bebé sollozó suavemente. «Y tú, pequeñín, serás Mateo». El tercer bebé agarró su dedo con una fuerza sorprendente. «Prometo que los cuidaré», susurró Raquel, una lágrima resbalando por su rostro. «No sé cómo, pero lo lograré». En el penthouse de Polanco, Gustavo estaba en una videoconferencia con el inspector Cardoso. «Señor Alarcón, tenemos una pista». Una testigo vio a Carmen subiendo a un taxi la mañana del domingo, cargando una cesta grande. «Estamos rastreando todos los taxis de la región en ese horario». «¿Y mis hijos? ¿Alguien vio a mis hijos?» La voz de Gustavo estaba cargada de desesperación. «Todavía no, señor, pero estamos siguiendo todas las pistas». El taxista dijo que dejó a Carmen en el Parque Chapultepec. «Nuestros equipos están rastreando el lugar en este momento». Gustavo colgó la llamada y miró por la ventana panorámica, observando la ciudad que parecía tragarse a sus hijos. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo llorara con él. Raquel sabía que no podía quedarse mucho tiempo en el almacén abandonado con los bebés. El lugar era frío, húmedo y completamente inadecuado para niños tan pequeños. Con los bebés aún llorando de hambre, tomó una decisión.
Tomó las margaritas marchitas que había intentado vender antes y salió apresuradamente. «Vuelvo enseguida». «Lo prometo», susurró a los pequeños, cubriéndolos cuidadosamente con la manta. El jardín de la colonia. Doctores estaba concurrido, a pesar de la lluvia que ahora caía más débil. Raquel se posicionó estratégicamente en la salida de la estación del metro, ofreciendo sus flores con una determinación que nunca había sentido antes. «Flores, señorita. Flores para su amor». Su voz infantil había adquirido una urgencia que tocaba los corazones de los transeúntes. En 2 horas había vendido todas las margaritas, recaudando 68 pesos, más de lo que conseguía en días normales. En la farmacia, compró la lata de leche más barata que encontró, 3 biberones simples y agua mineral. En la tiendita, adquirió pañales desechables de la marca más económica. Gastó casi todo el dinero, pero sabía que era solo el comienzo de muchos gastos que vendrían. De vuelta al almacén, Raquel encontró a una señora de cabellos canosos parada afuera, mirando curiosamente hacia la puerta entreabierta. Era doña Zulema, residente de una vecindad cercana que a veces le daba sobras de comida a Raquel. «¿Qué estás escondiendo ahí dentro, niña?», preguntó con voz firme pero no hostil. Oí llanto de bebé viniendo de este lugar. La sangre de Raquel se heló. No quería que nadie supiera sobre los trillizos, al menos no todavía, pero necesitaba ayuda. «Doña Zulema», y yo sé, dudó, los ojos llorosos. «Los encontré abandonados en el parque. No podía dejarlos allí». La expresión de la señora se suavizó y ella hizo un gesto para que Raquel abriera la puerta. Dentro los bebés seguían llorando, ahora más débiles, exhaustos por el hambre. «Dios mío», exclamó doña Zulema acercándose a la cesta. «Son trillizos, tan pequeñitos. Compré leche para ellos». Raquel mostró las bolsas, «pero no sé cómo prepararla bien». Doña Zulema tomó las compras y negó con la cabeza. «Vengan conmigo». «No pueden quedarse aquí». Raquel dudó. «¿A dónde?» «A mi casa, niña. No es gran cosa, pero está limpia y caliente. Esos bebés necesitan cuidados». Con una mezcla de alivio y aprensión, Raquel siguió a la señora cargando la cesta con los 3 pequeños. La vecindad donde vivía doña Zulema quedaba a 2 cuadras del almacén. Era un conjunto de pequeñas habitaciones que compartían un baño colectivo, pero el espacio de la señora estaba impecablemente limpio, con cortinas floridas en las ventanas y un pequeño altar con imágenes de santos católicos en un rincón. «Mi hija menor ya es madre», explicó doña Zulema, mientras preparaba los biberones siguiendo las instrucciones de la lata. «Sé cómo cuidar bebés, pero estos son tan pequeños. Deben tener unos 3 meses como máximo». Raquel observaba atentamente cada movimiento de la señora, aprendiendo cómo calentar la leche a la temperatura correcta, cómo probarla en la muñeca antes de ofrecerla a los bebés, cómo sostenerlos correctamente para alimentarlos. «Son hermosos», comentó doña Zulema, mientras Raquel alimentaba a Pedro. «¿Pero qué piensas hacer con ellos? ¿Ya pensaste en llevarlos al DIF?» Un escalofrío recorrió la espalda de Raquel. A los 9 años, ya había tenido sus experiencias con el sistema de protección infantil, ninguna de ellas positiva. Después de que su madre desapareciera 2 años atrás, ella pasó por 2 albergues antes de huir y elegir las calles. «No», respondió firmemente. «Los separarían y podrían ir a lugares malos». Doña Zulema suspiró comprendiendo el dilema. «Niña, tú misma eres una criatura. ¿Cómo vas a cuidar a 3 bebés? No lo sé todavía, pero les prometí que no los abandonaría». La determinación en los ojos de la niña conmovió el corazón de la señora. «Pueden quedarse aquí por algunos días hasta que decidamos qué hacer. Pero si aparecen en las noticias, si alguien los está buscando, tenemos que avisar a las autoridades». Raquel asintió, renuente. Mientras los bebés dormían después de ser alimentados, ella encendió la pequeña televisión de doña Zulema, pasando por los canales de noticias locales. Su corazón casi se detuvo cuando vio la fotografía de 3 bebés idénticos en el noticiero de la tarde. Los trillizos Pedro, Felipe y Mateo Alarcón, hijos del empresario Gustavo Alarcón,
Fueron secuestrados de su residencia en Polanco hace 2 días. La niñera de los bebés, Carmen Duarte, también está desaparecida y es la principal sospechosa. Se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos por información que lleve al paradero de los niños. Son ellos, susurró Raquel mirando a los bebés dormidos. Les puse hasta los mismos nombres. Doña Zulema se persignó. Santa María, necesitamos llevar a esos bebés de vuelta con su padre. Raquel sintió un nudo en la garganta. Parte de ella quería hacer lo correcto, devolver a los bebés a su familia, pero algo no tenía sentido. ¿Por qué la niñera los dejaría en el parque? ¿Por qué no pidió un rescate? Quizás se arrepintió, sugirió doña Zulema, o se asustó con la repercusión del caso. Necesito pensar, murmuró Raquel. Si los llevo de vuelta ahora, pensarán que fui yo quien los secuestró. La situación se complicó aún más cuando el periódico mostró la foto de Carmen Duarte. Era una mujer joven, de aproximadamente 30 años, con cabello castaño y facciones serias. Según el reportaje, ella trabajaba para la familia Alarcón desde hacía solo un mes. «Hay algo mal», Raquel insistió. «¿Por qué abandonaría a los bebés después de secuestrarlos? ¿Y sin pedir dinero?» Doña Zulema no tenía respuesta para eso. Aquella noche, mientras los bebés dormían en una cama improvisada hecha con cajones forrados con mantas, Raquel no conseguía cerrar los ojos. Sabía que estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Los bebés eran hijos de un hombre poderoso que ciertamente movería cielo y tierra para encontrarlos. ¿Cómo explicaría que los encontró abandonados en el parque? ¿Quién le creería? Pero había otra preocupación aún mayor. ¿Y si los bebés no hubieran sido abandonados por la niñera? ¿Y si hubiera otra persona detrás de todo esto? ¿Alguien que quería deshacerse de ellos para siempre? El pensamiento hizo que Raquel sintiera escalofríos. Necesito descubrir más. Decidió. A la mañana siguiente, después de ayudar a doña Zulema a alimentar y cambiar a los bebés, Raquel salió con la excusa de comprar más pañales. En realidad, se dirigió a un cibercafé en el centro de la colonia Doctores, donde gastó 2 pesos para acceder a Internet por 20 minutos. Digitó el nombre de Gustavo Alarcón en el buscador y encontró decenas de artículos sobre el empresario. Era dueño de una red de hospitales llamada Grupo Salud, tenía 32 años y era viudo. Su esposa, Carolina Alarcón, había fallecido durante el parto de los trillizos 5 meses atrás. Los bebés eran prematuros, pero sobrevivieron gracias a los cuidados intensivos del hospital del propio padre. «Así que tienen 5 meses», murmuró Raquel para sí misma. Continuando su investigación, descubrió que Grupo Salud estaba en proceso de fusión con otra gran red hospitalaria, Medicar México, perteneciente a la familia Mendoza. El negocio, estimado en miles de millones de pesos, se concluiría en las próximas semanas. El tiempo de uso de Internet terminó antes de que Raquel pudiera profundizar su investigación, pero ya tenía información suficiente para alimentar sus sospechas. Volviendo a la vecindad, encontró a doña Zulema arrullando a uno de los bebés, mientras los otros 2 dormían. «Este es Felipe», sonrió la señora. «Lo reconozco por su forma de fruncir el ceño cuando está casi dormido. Pedro tiene esa manchita, y Mateo es el más pequeñito». Raquel sonrió sorprendida de que ya pudieran diferenciar a los trillizos. «Doña Zulema, ¿cree que debo llamar al número de la recompensa? ¿Contar que encontré a los bebés?» La señora pensó por un momento. «Creo que sí, niña, pero tenemos que ser cuidadosas. No sabemos quién está detrás de este secuestro y pueden culparte. Llamaré yo misma, sin decir dónde estamos. Primero quiero saber más sobre este Gustavo Alarcón». En ese mismo momento, en la oficina del penthouse de Polanco, Gustavo recibía una visita inesperada. Ricardo Mendoza, CEO de Medicar México y futuro socio, apareció sin avisar con una expresión grave en el rostro. «Gustavo, vine personalmente a manifestar mi apoyo en este momento difícil. Ya puse a nuestro equipo de seguridad privada a disposición para ayudar en la búsqueda de tus hijos». «Gracias». «Ricardo», respondió Gustavo mecánicamente, con los ojos fijos en una fotografía de los trillizos. «También vine a hablar sobre nuestra fusión», continuó Ricardo. «Los inversores están nerviosos con toda esta situación. Sugiero que pospongamos la firma del contrato hasta que... bueno,
hasta que todo se resuelva. Gustavo encaró al visitante con intensidad. La fusión se realizará según lo planeado. Encontraré a mis hijos y nada interrumpirá los negocios. Ricardo sonrió ligeramente. Claro, era solo una sugerencia. Bueno, tengo que irme. Manténme informado sobre las búsquedas. Cuando Ricardo salió, Gustavo permaneció inmóvil por unos minutos. Algo en la visita del futuro socio le incomodó profundamente, pero no conseguía definir qué. Quizás era solo el estrés de la situación, o quizás la lluvia castigaba la Ciudad de México aquella noche, transformando las calles en pequeños ríos y dificultando aún más la vida de sus habitantes. En la vecindad de la colonia Doctores, Raquel ayudaba a doña Zulema a cambiar los pañales de Mateo, mientras los otros 2 bebés jugaban con sonajeros improvisados hechos de botellas plásticas y granos de arroz. «Necesitamos más leche», comentó la señora, contando las últimas porciones de la lata casi vacía. «Y más pañales. Estos pequeños consumen todo muy rápido». Raquel miró preocupada el dinero restante. Habían gastado casi todo en suministros básicos en los últimos 2 días. Incluso con doña Zulema contribuyendo con su modesta pensión, los recursos se estaban agotando rápidamente. «Saldré a vender flores mañana temprano», dijo Raquel determinada. «Quizás consiga lo suficiente para otra lata de leche». Doña Zulema observó a la niña con admiración. Raquel, tan joven y ya con tanta responsabilidad sobre sus hombros, demostraba una madurez impresionante. La señora había intentado persuadirla para que buscara a las autoridades, pero la niña estaba irredente. Alegaba que necesitaba entender mejor lo que había sucedido antes de devolver a los bebés. «Raquel, no podemos quedarnos con ellos para siempre», doña Zulema argumentó por enésima vez. «El padre debe estar sufriendo mucho». «Lo sé», respondió la niña acariciando la cabecita de Felipe. «Pero hay algo extraño en toda esta historia. ¿Por qué la niñera dejaría a los bebés en el parque después de secuestrarlos? ¿Por qué no pidió rescate? Y ese hombre que visitó a don Gustavo ayer, el tal Ricardo, parecía muy interesado en posponer la fusión de las empresas». Doña Zulema frunció el ceño. «¿Cómo sabes eso?» Raquel se sonrojó. «Volví al cibercafé esta tarde. Hay un blog de chismes empresariales que publicó sobre la visita. Y descubrí más cosas sobre la fusión. Si don Gustavo muere sin herederos, sus acciones pasan automáticamente a los socios minoritarios, que son la familia de ese Ricardo». La señora abrió los ojos, impresionada tanto por la perspicacia de la niña como por la gravedad de las implicaciones. «¿Crees que querían deshacerse de los bebés?» «¿De los herederos?» Raquel asintió lentamente. «¿Y si la niñera descubrió algo e intentó salvarlos? ¿Y si ella no es la secuestradora, sino que estaba intentando protegerlos?» Las 2 quedaron en silencio por unos minutos, observando a los trillizos que ahora dormían pacíficamente, ajenos a las sospechas que planeaban sobre su destino. «Necesitamos pruebas», concluyó doña Zulema finalmente. «No podemos hacer acusaciones de este tipo contra personas poderosas sin evidencias concretas». «Intentaré descubrir más», dijo Raquel determinada, «y mientras tanto los cuidamos». En el penthouse de Polanco, Gustavo recibía el informe diario del inspector Cardoso sobre las investigaciones. Después de 4 días sin noticias concretas, la desesperación comenzaba a ser reemplazada por una rabia fría y calculada. «Encontramos el taxi que transportó a Carmen hasta el parque Chapultepec», informó el inspector, mostrando imágenes de cámaras de seguridad. Ella cargaba una cesta grande, como la testigo había mencionado. El conductor confirma que parecía nerviosa, mirando constantemente por el retrovisor como si temiera estar siendo seguida. «¿Y después? ¿Qué pasó con ella y mis hijos?», preguntó Gustavo intentando mantener la compostura. El inspector dudó antes de continuar. Las cámaras del parque muestran a Carmen dejando la cesta en un parterre aislado y luego corriendo hacia la salida norte. Después de eso, ella desaparece. No conseguimos rastrearla en ninguna otra cámara de la región. ¿Ella abandonó a mis hijos en el parque? La voz de Gustavo se elevó incrédula. ¿Cómo así? ¿Por qué? No lo sabemos con certeza. La hipótesis más probable es que haya encontrado a alguien en el parque a quien entregaría a los niños, pero algo salió mal.
O quizás se arrepintió y decidió dejarlos donde pudieran ser encontrados rápidamente. ¿Y dónde están mis hijos ahora? La pregunta flotó en el aire como una pesada nube de tormenta. Las cámaras del parque tienen puntos ciegos, desafortunadamente. Vemos la cesta siendo dejada, pero no conseguimos ver quién la tomó posteriormente. Estamos interrogando a todos los visitantes habituales del parque y verificando las cámaras de las calles adyacentes. Gustavo se levantó abruptamente, incapaz de contener su frustración. 4 días. 4 días sin mis hijos, sin saber si están bien, si están siendo alimentados correctamente. Su voz se quebró. Son bebés prematuros, inspector. Necesitan cuidados especiales, de fórmula específica. Estamos haciendo todo lo posible, señor Alarcón. Ampliamos la búsqueda a toda el área metropolitana y aumentamos la divulgación de la recompensa. Cuando el inspector salió, Gustavo permaneció inmóvil, mirando la ciudad a través de la ventana panorámica. La lluvia parecía reflejar su estado de ánimo, tempestuoso, opresivo. En un impulso, tomó el teléfono y llamó a un número que raramente usaba. «Marcelo, soy yo, Gustavo. Necesito tu ayuda. No es sobre el hospital. Es sobre mis hijos. Necesito que uses tus contactos. Sí, esos contactos. Quiero saber todo sobre Ricardo Mendoza y su familia. Todo». De vuelta en la vecindad, Raquel leía atentamente un reportaje impreso que doña Zulema había traído del trabajo. La señora era limpiadora en un edificio comercial y solía tomar periódicos que los ejecutivos descartaban. «Mira aquí». Raquel señaló un pequeño párrafo casi al final del artículo sobre el secuestro. Dice que Carmen Duarte fue recomendada para el trabajo por una empresa de reclutamiento especializada en niñeras para familias de alto nivel. Pero antes de eso, ella trabajaba como enfermera en Medicar México. La empresa del tal Ricardo. Exactamente. Raquel sintió un escalofrío. Y hay más. Según una colega de trabajo, Carmen renunció repentinamente después de presenciar una conversación sospechosa entre ejecutivos de la empresa. Nadie sabe exactamente lo que escuchó. Doña Zulema ponderó sobre la información. Todavía es muy poco para hacer una acusación tan seria, Raquel. Necesitamos más. Lo sé. La niña miró a los bebés que ahora estaban más activos y despiertos después de días de alimentación regular y cuidados adecuados. Pero no puedo simplemente entregarlos sin estar segura de que estarán seguros. Un ruido en la puerta interrumpió la conversación. Era don Altino, vecino de doña Zulema, un señor de 70 años que vivía solo. «Zulema, hay unos hombres extraños rondando la manzana», avisó en voz baja. «Están mostrando fotos de los bebés que salen en los periódicos y preguntando si alguien vio algo». Raquel y doña Zulema intercambiaron miradas alarmadas. «Deben ser de la policía», sugirió la señora. «No parecen policías», replicó don Altino rascándose la cabeza calva. «No mostraron identificación y están en un coche negro de esos caros. Uno de ellos incluso ofreció dinero a quien diera información». El corazón de Raquel se aceleró. «Son ellos», susurró. «Tenemos que salir de aquí». «Calma, niña». Doña Zulema intentó calmar a la chica. «No sabemos quiénes son. Exactamente por eso. No podemos arriesgarnos». Después de agradecer el aviso de don Altino, que salió sin hacer más preguntas, en la vecindad, la gente aprendía a no inmiscuirse demasiado en los asuntos ajenos. Raquel y doña Zulema comenzaron a preparar una huida apresurada. «¿A dónde vamos?», preguntó la señora, mientras guardaba pañales y leche en una bolsa. Raquel pensó rápidamente. «Conozco un lugar. Queda en la colonia obrera, no muy lejos de aquí. Es la casa de una señora que a veces me da ropa usada. Su nieta se mudó al extranjero y la habitación está vacía». Doña Irene, la señora mencionada por Raquel, era una viuda de 75 años que vivía en una casa modesta, pero acogedora, en el barrio de la colonia obrera. Cuando Raquel apareció en su puerta con doña Zulema y 3 bebés, la sorpresa fue grande, pero la compasión fue mayor. «Dios mío, ¿qué pasó?», preguntó abriendo la puerta para que entraran rápidamente. En pocas palabras, Raquel explicó la situación, o al menos una versión simplificada de ella. Contó que había encontrado a los bebés abandonados y que ahora personas extrañas
Parecían estar buscándolos. «Son los bebés del noticiero, ¿verdad?», preguntó doña Irene reconociendo a los trillizos. «Los hijos de ese empresario rico». Raquel asintió nerviosa. «Quiero devolverlos a su padre, doña Irene, pero necesito estar segura de que estarán a salvo. Hay algo muy extraño sucediendo». La anciana observó a los trillizos por un momento, luego miró a las dos visitantes inesperadas. Finalmente suspiró profundamente. «Mi hijo es abogado», reveló. «No de esos famosos, pero es honesto y competente. Voy a llamarlo. Quizás pueda ayudarnos a entender mejor esta situación y a hacer el contacto con el padre de los niños de manera segura». Mientras doña Irene preparaba té en la cocina, Raquel miró por la ventana y vio el mismo coche negro mencionado por don Altino pasando lentamente por la calle. «Nos están siguiendo», susurró sintiendo un escalofrío. El miedo se intensificó cuando, algunas horas después, el noticiero de la noche trajo una información alarmante. El cuerpo de Carmen Duarte, la niñera de los trillizos Alarcón, había sido encontrado en un terreno baldío en la zona oriente de la Ciudad de México. La policía investiga si la muerte tiene relación con el secuestro de los hijos del empresario Gustavo Alarcón, desaparecidos hace 4 días. La principal hipótesis es que Carmen haya sido víctima de sus propios cómplices en el crimen. Raquel y doña Zulema intercambiaron miradas horrorizadas. La situación acababa de volverse mucho más peligrosa. El abogado Claudio Barrios, hijo de doña Irene, llegó a la casa de su madre a primera hora de la mañana siguiente. Era un hombre de mediana edad, con cabellos canosos en las sienes y mirada perspicaz detrás de sus gafas de montura fina. Al ver a los trillizos durmiendo en la habitación que había sido de su sobrina, quedó visiblemente impactado. «Madre, ¿tienes idea de lo que está pasando aquí?», preguntó en voz baja, después de ser presentado a Raquel y doña Zulema. «Estos son los bebés Alarcón. El país entero los está buscando. Por eso mismo te llamé», respondió doña Irene con firmeza. «Necesitamos orientación legal para devolverlos con seguridad». Claudio miró a Raquel, que lo encaraba con una mezcla de desconfianza y esperanza. «Niña, tienes que contarme exactamente cómo encontraste a estos niños», dijo, sentándose a la mesa de la cocina. «Cada detalle puede ser importante». Raquel respiró hondo y relató minuciosamente el encuentro en el Parque Chapultepec. Describió la cesta elegante, la manta cara, la apariencia saludable de los bebés, en claro contraste con el estado de abandono en que fueron dejados. También compartió sus sospechas sobre la relación entre el secuestro y la fusión empresarial. «Carmen no era la secuestradora», concluyó Raquel. «Estaba intentando salvar a los bebés de algo peor. ¿Y ahora está?» «No podemos sacar conclusiones precipitadas», interrumpió Claudio, aunque su semblante preocupado revelaba que las sospechas de la niña no le parecían totalmente absurdas. «Lo que necesitamos hacer ahora es garantizar la seguridad de ustedes y de esos niños». «¿Cómo haremos eso?», preguntó doña Zulema, sirviendo café para todos. «Primero necesito verificar algunas informaciones», respondió el abogado, sacando el notebook de su maletín. «Vamos a investigar más sobre esa fusión y sobre la niñera». Durante las horas siguientes, Claudio navegó por sitios jurídicos, portales de noticias y documentos públicos disponibles en línea. Lo que descubrió solo intensificó las sospechas. La fusión entre Grupo Salud y Medicar México crearía el mayor conglomerado de salud privada de América Latina, explicó él. Pero hay una cláusula interesante en el contrato preliminar. Si Gustavo Alarcón no puede asumir la presidencia del nuevo grupo por cualquier motivo, el control pasaría íntegramente a la familia Mendoza. Y, sin los hijos, ¿quién heredaría sus acciones?, preguntó Raquel, que acompañaba atentamente las explicaciones. «Exactamente lo que sospechabas. En ausencia de herederos directos, las acciones se dividirían entre los socios minoritarios, y la mayor parte iría a la familia Mendoza. Eso todavía no prueba nada», ponderó doña Zulema. «Puede ser coincidencia». «¿Verdad?», concordó Claudio. «Pero hay más. Carmen Duarte realmente trabajó como enfermera en Medicar México por 5 años. Salió de allí hace 2 meses, renunciando repentinamente. Y según su perfil en una red social,
Había estudiado con la esposa fallecida de Gustavo en la Facultad de Enfermería. Esa información sorprendió a todos. ¿Ella conocía a la madre de los bebés? Ya indagó Raquel, sintiendo las piezas del rompecabezas encajando. Parece que sí, y hay más. Encontré un artículo de periódico de hace 3 años sobre una denuncia anónima de sobreprecio en compras de medicamentos en Medicar México. La denuncia fue archivada por falta de pruebas, pero causó un malestar temporal entre las empresas. ¿Crees que Carmen podría ser la denunciante?, sugirió doña Irene, que acompañaba la conversación atentamente. Es posible, y si descubrió algo sobre la fusión actual, algo que pudiera perjudicar a los trillizos. El llanto de uno de los bebés interrumpió la conversación. Era Felipe, despertando con hambre. Luego Pedro y Mateo también se despertaron, exigiendo atención. Mientras Raquel y doña Zulema cuidaban a los pequeños, Claudio continuó su investigación. Cuando regresaron a la cocina, él tenía una expresión aún más grave. Ricardo Mendoza tiene un hermano, Julián. No aparece en los registros oficiales de la empresa, pero está en varias fotos de eventos sociales. Y descubrí algo perturbador. Tiene un historial de demandas por fraudes empresariales y violencia, todas resueltas con acuerdos extrajudiciales. El hombre del coche negro, murmuró Raquel sintiendo un escalofrío. Descríbelo, pidió Claudio, abriendo una página con fotos. Raquel detalló al hombre que había visto observando la vecindad y luego pasando en coche por la casa de doña Irene. Alto, de hombros anchos, cabello bien cortado, cicatriz discreta en la barbilla. Es él, confirmó Claudio, mostrando una foto en la pantalla. Julián Mendoza. Un silencio pesado cayó sobre la cocina, roto solo por el ruido de Felipe jugando con una cuchara. Necesitamos un plan, dijo finalmente doña Irene. No podemos simplemente llevar a los bebés de vuelta con su padre. Si nuestras sospechas son correctas, los hombres de Ricardo pueden interceptarlos antes. ¿Y si hablamos directamente con Gustavo?, sugirió Raquel. ¿Le explicamos todo a él? Claudio negó con la cabeza. Muy arriesgado. No sabemos quién está vigilando su casa, quién tiene acceso a su teléfono. Necesitamos un intermediario confiable. ¿El inspector que está llevando el caso?, aventuró doña Zulema, también arriesgado. No sabemos si hay alguien comprado en la policía. Claudio pensó por un momento. Tengo un colega que trabaja con el juez de lo familiar. Quizás podamos organizar una entrega supervisada por el Poder Judicial, con total sigilo hasta el momento adecuado. Mientras discutían los detalles del plan, no percibieron un coche estacionando discretamente al otro lado de la calle. Dentro de él, Julián Mendoza observaba la casa con unos binoculares. Encontré a los niños, dijo al teléfono, y parece que tenemos un problema mayor de lo que esperábamos. Hay un abogado con ellos. En la mansión de Polanco, Gustavo recibía la información que había solicitado a su contacto, Marcelo. Ricardo Mendoza tiene deudas enormes, relató Marcelo, un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado. Apuestas, inversiones fracasadas, extravagancias. Medicar México está prácticamente en quiebra, disfrazando el agujero con maniobras contables. La fusión con su empresa es la única salvación para ellos. ¿Y su hermano, Julián?, le preguntó Gustavo, cuya intuición le decía que había más detrás del secuestro de sus hijos de lo que parecía. Un tipo peligroso. Administra los negocios paralelos de la familia. Tiene conexiones con gente de todo tipo, desde políticos corruptos hasta... Marcelo dudó. ¿Hasta qué?, presionó Gustavo. Hasta gente que resuelve problemas de forma definitiva, si me entiende. Gustavo sintió la sangre helarse. ¿Crees que quieren eliminar a mis hijos? Marcelo no respondió directamente, pero su silencio fue elocuente. Con usted fuera del camino, o al menos sin herederos, ellos asumirían el control total después de la fusión, explicó finalmente. Y su empresa sería salvada por el dinero de la suya. Carmen debe haber descubierto algo, concluyó Gustavo conectando los puntos. Ella trabajó en Medicar México antes de venir aquí. Carolina, mi esposa, la conocía de la universidad. Es una posibilidad, concordó Marcelo, y explicaría por qué sacó a los bebés de casa, pero no pidió rescate. Estaba intentando protegerlos, y pagó con la vida por eso.
Gustavo apretó los puños, sintiendo una rabia fría extenderse por su cuerpo. Necesito encontrar a mis hijos antes que ellos. Y después voy a destruir a Ricardo Mendoza. Tengo un equipo buscando por toda la ciudad, garantizó Marcelo. Si sus hijos están en la Ciudad de México, los encontraremos. En la casa de doña Irene el plan estaba casi listo. Claudio había hecho contacto con su colega en el Poder Judicial, que acordó organizar un encuentro sigiloso en el Palacio de Justicia, donde Gustavo podría recibir a sus hijos con seguridad, con la presencia de autoridades confiables. Mañana temprano, anunció el abogado, el juez Sampaio recibirá a Gustavo Alarcón en su despacho sin revelar el motivo. Solo cuando él esté allí, nosotros llegaremos con los bebés por una entrada secundaria. ¿Y cómo vamos a llegar allí sin ser seguidos?, preguntó Raquel preocupada. Mi amigo Pablo es conductor de ambulancia, dijo doña Irene. Él puede llevarnos como si fuera una emergencia médica. Buena idea, aprobó Claudio. Nadie detendría una ambulancia. El plan parecía perfecto, pero Raquel todavía sentía una opresión en el pecho. Miraba a los trillizos, ahora jugando en la alfombra de la sala, y pensaba en lo mucho que se había encariñado con ellos en los últimos días. Pedro con su sonrisa fácil, Felipe con su curiosidad insaciable, Mateo con su forma tranquila de observar todo. Ellos estarán bien, dijo doña Zulema notando la expresión de la niña. Su padre parece ser un buen hombre. Los protegerá. Lo sé, respondió Raquel tragando el nudo en la garganta. Solo estoy feliz de que hayamos logrado mantenerlos a salvo. Mientras conversaban, no percibieron que Julián ahora hablaba por teléfono con Ricardo. Voy a entrar en la casa esta noche, decía él. La vieja vive sola, y solo hay 2 mujeres y un hombre allí dentro, además de los niños. No podemos llamar la atención, respondió Ricardo tenso. Espera hasta que estés seguro de que son los bebés Alarcón. Ya estoy seguro. Vi a uno de ellos por la ventana. Son idénticos. Y escuché parte de la conversación. Están planeando entregar a los niños a Gustavo mañana, en el Palacio de Justicia. Un silencio pesado siguió al otro lado de la línea. No podemos permitir eso, dijo finalmente Ricardo. Si Gustavo recupera a sus hijos y descubre nuestra participación en todo esto, estamos acabados. Él tiene influencia suficiente para destruirnos. ¿Qué quiere que haga?, preguntó Julián, ya sabiendo la respuesta. Usa tus contactos. No quiero saber los detalles, solo resuélvelo. Esta noche. Dentro de la casa, ajenos a la amenaza que se acercaba, Raquel ayudaba a doña Irene a preparar la cena, mientras Claudio finalizaba los arreglos para el día siguiente. Doña Zulema bañaba a los bebés, cantando canciones de cuna que su abuela le había enseñado. La noche caía sobre la Ciudad de México, trayendo una falsa sensación de tranquilidad. En las calles, las luces comenzaban a encenderse, y el movimiento disminuía gradualmente. Era la calma antes de la tormenta que ninguno de ellos podía prever. La noche avanzaba lentamente en el barrio de la Colonia Obrera. Alrededor de las 10, doña Irene, Raquel, doña Zulema y los bebés ya estaban acomodados en los 2 cuartos traseros de la casa, mientras Claudio se preparaba para partir. Había decidido volver a su apartamento y regresar muy temprano a la mañana siguiente para acompañarlos al Palacio de Justicia. ¿Estás seguro de que no quieres quedarte?, preguntó doña Irene preocupada. Hay espacio en el sofá de la sala. Necesito buscar algunos documentos en casa y hablar personalmente con mi contacto en el Poder Judicial, explicó Claudio. Vuelvo antes de las 7. La audiencia con el juez está programada para las 9, y Gustavo Alarcón será convocado para las 8:30. Raquel observaba la conversación desde la puerta del cuarto, inquieta. Algo no parecía correcto, una sensación de peligro que no conseguía explicar. Señor Claudio, llamó tímidamente. ¿Y si alguien está vigilando la casa? El abogado dudó por un momento. La preocupación de la niña no era infundada, especialmente después de confirmar que Julián Mendoza estaba involucrado en el caso. Voy a dar una vuelta por la manzana antes de salir, decidió. Si noto algo sospechoso, volvemos al plan B. Llamamos a la Policía Federal directamente. Claudio tomó su maletín y salió por la puerta principal, prometiendo regresar en unos minutos si todo estaba normal. Raquel corrió a la ventana del cuarto,
apartando discretamente la cortina para observar la calle. El barrio estaba silencioso, con pocas personas caminando por las aceras. Algunos coches estaban estacionados, pero nada que pareciera fuera de lo común. La niña estaba a punto de alejarse, cuando notó un movimiento sutil. La luz interior de un coche negro, estacionado en la esquina, se encendió brevemente cuando alguien abrió la puerta. Su corazón se aceleró cuando reconoció el perfil de Julián Mendoza saliendo del vehículo, seguido por otros 2 hombres. Conversaron rápidamente, luego se separaron, caminando en direcciones diferentes, pero todos acercándose a la casa de doña Irene. «¡Están aquí!», gritó Raquel corriendo hacia la sala. «¡Los hombres del coche negro! Son 3, están rodeando la casa». Doña Irene y doña Zulema intercambiaron miradas alarmadas. «Claudio acaba de salir», dijo la anciana preocupada. «Puede toparse con ellos». Como respondiendo a su preocupación, oyeron un ruido en el lateral de la casa, el sonido de cristales rompiéndose. Alguien estaba intentando entrar por la ventana de la cocina. «Rápido, tomen a los bebés», susurró doña Irene, manteniendo una calma sorprendente para alguien de su edad. «Vamos a usar el pasadizo». «¿Qué pasadizo?», preguntó Raquel, confusa. «Ven». Doña Irene las llevó hasta un pequeño armario en el pasillo que conectaba la sala con los cuartos. Removiendo algunas cajas del fondo, reveló una portezuela casi invisible. «Mi marido construyó este pasadizo durante la dictadura», explicó rápidamente. «Él era periodista y a veces necesitaba esconder a personas perseguidas por el régimen. Lleva al patio de la casa vecina que pertenece a mi comadre Jimena». Mientras hablaba, se oía el sonido de pasos pesados invadiendo la casa por la cocina. No había tiempo que perder. Doña Zulema ya había tomado a Pedro y Felipe mientras Raquel sostenía a Mateo. Doña Irene abrió la portezuela, revelando un túnel bajo y estrecho. «Vayan», ordenó. «Yo iré detrás y no hagan ruido». «¿La señora no viene?», preguntó Raquel alarmada. «Voy a distraerlos primero», respondió la anciana con determinación. «Conozco a Jimena desde hace 50 años. Díganle que las envié yo, y ella ayudará». Antes de que pudieran protestar, doña Irene las empujó al túnel y cerró la portezuela. Luego tomó el teléfono celular que Claudio había dejado sobre la mesa y digitó rápidamente un mensaje para su hijo. «Invasores en la casa. Estamos usando el pasadizo para Jimena. Llama a autoridades confiables». Guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió tranquilamente hacia la sala, donde encontró a Julián y otro hombre revisando el lugar. «¿Quiénes son ustedes y qué hacen en mi casa?», preguntó con voz firme, fingiendo sorpresa. Julián se volteó claramente irritado por haber sido descubierto. «¿Dónde están los niños, vieja?», preguntó bruscamente. «¿Qué niños? Vivo sola», respondió doña Irene, cruzando los brazos sobre el pecho. «Y si no se van ahora mismo, gritaré hasta despertar a todo el barrio». Mientras tanto, Raquel, doña Zulema y los trillizos avanzaban por el túnel estrecho. Era difícil moverse cargando a los bebés, pero el miedo les daba fuerzas extraordinarias. Sorprendentemente, los pequeños permanecían callados, como si entendieran la gravedad de la situación. «Casi llegamos», susurró doña Zulema, viendo una débil luz al frente. Al llegar al final del túnel, encontraron otra portezuela que daba a un pequeño almacén de herramientas en el patio de la casa vecina. La abrieron con cuidado y salieron uno por uno al aire fresco de la noche. El patio de la casa de doña Jimena estaba bien cuidado, con macetas y una pequeña huerta. Las luces de la cocina estaban encendidas, indicando que la moradora aún estaba despierta. Raquel se adelantó y golpeó suavemente la puerta trasera. Una señora de piel morena y cabellos blancos atendió, abriendo los ojos al ver a 2 mujeres y 3 bebés en su patio. «Doña Irene nos envió», explicó Raquel rápidamente. «Estamos en peligro. Hombres invadieron su casa». «Dios mío», exclamó doña Jimena, abriendo la puerta completamente. «Entren, entren». Una vez dentro de la acogedora cocina, Raquel explicó resumidamente la situación. Doña Jimena, que ya había vivido lo suficiente como para no sorprenderse fácilmente, escuchó todo con atención. «¿Irene se quedó allí?», preguntó preocupada. «Sí, dijo que iba a distraerlos», respondió doña Zulema,
arrullando a Felipe, que comenzaba a agitarse. «Esa mujer siempre fue más valiente que sensata», murmuró doña Jimena, tomando el teléfono. «Voy a llamar a la policía». «No», interrumpió Raquel, «no sabemos si podemos confiar en la policía común. Los hombres que nos persiguen son poderosos. El hijo de doña Irene, el doctor Claudio, iba a llamar a personas de confianza». Doña Jimena dudó, pero acabó asintiendo. «¿Y qué hacemos ahora?» «Necesitamos salir de aquí», decidió doña Zulema. «Pueden descubrir el pasadizo y venir detrás de nosotros». «Tengo un sobrino que vive en Colonia Lindavista, en la zona norte», ofreció doña Jimena. «Él puede venir a buscarnos en coche. Nadie pensaría en buscarnos allí». Mientras esperaban al sobrino de doña Jimena, Raquel no podía dejar de pensar en doña Irene. La valiente señora se había quedado atrás, enfrentando a hombres peligrosos para darles tiempo de huir. «Necesitamos avisar a Gustavo Alarcón», dijo de repente. «Si no podemos ir al encuentro en el Palacio de Justicia mañana, él necesita saber lo que descubrimos sobre los Mendoza». «¿Pero cómo? No tenemos su teléfono», recordó doña Zulema. Raquel pensó por un momento. «Quizás podamos enviar un mensaje a través de la prensa, un dato anónimo». «Muy arriesgado», advirtió doña Jimena. «Si los Mendoza interceptan». La conversación fue interrumpida por un ruido en la puerta principal. Todos se quedaron inmóviles, temiendo que los invasores hubieran descubierto su escondite. Pero era solo el sobrino de doña Jimena, Edgar, un conductor de aplicación de unos 30 años. «Tía, ¿qué está pasando?», le preguntó él confuso, al ver a tantas personas en la cocina, especialmente a 3 bebés idénticos. «Sin tiempo para explicaciones detalladas, sobrino», respondió la anciana. «Estas personas están en peligro y necesitan un lugar seguro para pasar la noche». Edgar, que confiaba en el juicio de su tía, no hizo más preguntas. «Mi coche está en la esquina, podemos irnos ahora». Mientras se preparaban para salir, el teléfono de doña Jimena sonó. Era Claudio. «Gracias a Dios», exclamó él al escuchar que estaban todos bien. «Estoy con 2 agentes federales de confianza. Mi madre está a salvo. La policía arrestó a los invasores, pero Julián logró escapar. No regresen aquí. Les enviaré una dirección segura por mensaje». Al otro lado de la ciudad, Gustavo Alarcón recibía una llamada inesperada de su investigador particular, Marcelo. «Tengo información sobre sus hijos», dijo él jadeando. «Están vivos y bien. Una chica de la calle los encontró en el parque y los ha cuidado desde entonces. Están intentando encontrar una forma segura de devolvérselos a usted, pero Ricardo y Julián Mendoza descubrieron su paradero e intentaron capturarlos esta noche». «¿Dónde están ahora?», preguntó Gustavo, sintiendo el corazón acelerarse con una mezcla de esperanza y miedo. «Están en movimiento. Un abogado llamado Claudio Barrios está coordinando su protección con ayuda de agentes federales. Había un plan para entregárselos a usted mañana en el Palacio de Justicia, con la supervisión de un juez, pero ahora necesitan un nuevo lugar seguro. Dígales que traigan a mis hijos a la casa de mi tía en Lomas de Chapultepec», decidió Gustavo, después de un momento de reflexión. «Es un fraccionamiento cerrado con seguridad privada. Puedo confiar en ella completamente». «¿Está seguro? ¿De qué es seguro?» «Los Mendoza pueden estar vigilando a sus parientes. Mi tía Cecilia usa su apellido de soltera. Nadie la asocia conmigo excepto amigos muy cercanos, y ella tiene una casa de playa en Acapulco. Podemos ir allí después, hasta resolver esta situación con los Mendoza». Mientras tanto, el coche de Edgar atravesaba la ciudad en dirección a la zona norte. En el asiento trasero, Raquel sostenía a Mateo, que se había dormido en sus brazos mientras doña Zulema cuidaba a los otros 2 bebés. La niña miraba por la ventana, observando las luces de la ciudad que nunca dormía. «Todo saldrá bien», susurró al pequeño Mateo. «Mañana conocerán a su papá». Una lágrima solitaria resbaló por el rostro de Raquel. En menos de una semana, había encontrado y se había enamorado de esos 3 seres indefensos. Había arriesgado todo para protegerlos. Y ahora necesitaba prepararse para decir adiós. Pero antes tenía una última misión:
garantizar que los trillizos Alarcón llegaran a salvo a los brazos de su padre, y que los responsables de ponerlos en peligro pagaran por lo que hicieron. El amanecer en la Ciudad de México traía consigo una leve llovizna típica de la ciudad. En el apartamento de Edgar, en Colonia Lindavista, Raquel observaba los primeros rayos de sol a través de la ventana mientras acunaba a Mateo en sus brazos. El bebé se había despertado antes que sus hermanos y, en lugar de llorar, solo miraba fijamente el rostro de la niña con sus grandes ojos azules. «Vas a conocer a tu padre hoy», susurró Raquel, acariciando los finos cabellos del pequeño. «Debe ser un buen hombre. Los cuidará bien, estoy segura». Doña Zulema, que preparaba biberones en la pequeña cocina, notó la expresión melancólica de la niña. «¿Estás bien, Raquel?», preguntó suavemente. «Sí», respondió ella, forzando una sonrisa. «Solo estoy pensando». «Los extrañarás, ¿verdad?». Raquel asintió, incapaz de expresar en palabras el vínculo que había creado con los trillizos. En menos de una semana, ellos se habían convertido en su familia, la familia que nunca había tenido desde que su madre desapareciera. «Podemos visitarlos, quizás», sugirió doña Zulema, aunque sabía que era improbable. «El señor Gustavo querrá conocer a la niña que salvó a sus hijos». Antes de que Raquel pudiera responder, el teléfono de Edgar sonó. Era Claudio con nuevas instrucciones. «Cambio de planes», anunció Edgar después de colgar. «Ya no vamos al Palacio de Justicia. El padre de los bebés organizó un encuentro en un lugar más seguro». «¿Dónde?», preguntó Raquel súbitamente aprehensiva. «En la casa de su tía en Lomas de Chapultepec. Es un fraccionamiento cerrado, con seguridad privada. El doctor Claudio y 2 agentes federales nos encontrarán allí. Parece que Gustavo ya está en camino también». Mientras se preparaban para el viaje, las noticias en la televisión informaban sobre la detención de 2 hombres que habían invadido una residencia en la colonia obrera la noche anterior. No había mención a Julián Mendoza o a la conexión con el caso de los trillizos Alarcón, lo que sugería que las autoridades estaban manteniendo discreción sobre el asunto. «¿Cómo vamos a llegar a Lomas de Chapultepec sin ser seguidos?», se preguntó doña Zulema preocupada. «Está lejos de aquí». «El doctor Claudio pensó en eso», respondió Edgar. «Vamos a hacer un cambio de vehículos en el camino. Un colega mío, también conductor de aplicación, nos encontrará en un centro comercial en la colonia Narvarte. Cambiamos de coche allí dentro, en el estacionamiento, donde las cámaras de seguridad pueden protegernos». El plan parecía bueno, pero Raquel aún sentía una incomodidad inexplicable. Algo le decía que Julián no se rendiría fácilmente, especialmente ahora que sus cómplices habían sido arrestados. «Estaremos bien», garantizó doña Zulema, percibiendo la inquietud de la niña. «Estamos casi al final de esta jornada». El viaje hasta el centro comercial transcurrió sin incidentes. Edgar conducía con cautela, evitando rutas principales, mientras doña Zulema mantenía a los bebés entretenidos en el asiento trasero. Raquel permanecía vigilante, observando atentamente cada coche que se acercaba demasiado o parecía seguirlos por tiempo prolongado. En el estacionamiento cubierto del centro comercial, encontraron a Pablo, el amigo de Edgar, esperando en un sedán gris discreto. La transferencia fue rápida. Maletas, bebés y adultos cambiaron de vehículo en menos de 5 minutos. «Gracias por todo», Edgar, dijo Raquel abrazando al joven conductor antes de entrar en el coche de Pablo. «De nada», respondió él con una sonrisa. «Mucha suerte con todo. Y cuídate, chica valiente». El nuevo conductor, Pablo, era un hombre de pocas palabras, lo que hizo la viaje hasta Lomas de Chapultepec más silenciosa. Raquel aprovechó el tiempo para observar el escenario que cambiaba gradualmente. Los edificios apretados de Colonia Lindavista, dando lugar a los barrios más espaciados de la zona norte. Luego las vías rápidas y finalmente las carreteras que llevaban a los fraccionamientos de lujo en la región de Naucalpan de Juárez. «Es la primera vez que voy a Lomas de Chapultepec», comentó doña Zulema, intentando aliviar la tensión. «Dicen que es como una ciudad aparte». «Yo tampoco he ido nunca», respondió Raquel mirando por la ventana las mansiones que comenzaban a aparecer. «Parece otro mundo».
El fraccionamiento donde vivía la tía de Gustavo era uno de los más exclusivos de la región. Muros altos, cercas eléctricas, cámaras por todas partes y guardias bien entrenados garantizaban la seguridad de los residentes. Pablo tuvo que identificarse en la entrada y esperar la confirmación de la residente antes de ser autorizado a entrar. La señora Cecilia Nogueira los está esperando, informó el guardia después de verificar la lista de visitantes. Casa 27, al final de la Alameda de las Hortensias. La residencia era una construcción elegante de 2 pisos, con un jardín meticulosamente cuidado y una piscina en la parte trasera. Parecía sacada de una película o telenovela, nada parecido a los lugares donde Raquel había vivido. Cuando el coche estacionó, la puerta principal se abrió, revelando a una señora de aproximadamente 65 años, cabellos canosos impecablemente peinados y postura erguida. Cecilia Nogueira, tía de Gustavo Alarcón, emanaba una autoridad tranquila. «Ustedes deben ser los ángeles que encontraron a mis sobrinos nietos», dijo ella, acercándose con una sonrisa cálida. «Entren, entren. Gustavo está en camino». Dentro de la casa fueron recibidos con una hospitalidad que contrastaba con los eventos traumáticos de las últimas horas. Cecilia había preparado un pequeño desayuno y organizado un espacio en la sala con colchonetas y juguetes para los bebés. «Mi hija tuvo gemelos hace algunos años», explicó ella, notando la mirada sorprendida de Raquel por los preparativos. «Guardé todo. Nunca se sabe cuándo puede ser útil, y parece que tenía razón». Claudio llegó 20 minutos después, acompañado por 2 hombres que se identificaron como agentes federales. Estaban todos visiblemente aliviados de encontrar a los bebés a salvo. «Mi madre les manda saludos», dijo el abogado a Raquel y doña Zulema. «Ella está bien, solo un poco afectada por la experiencia. Está en casa de mi hermana por ahora». «¿Y los hombres que invadieron la casa?», preguntó Raquel. «Están detenidos, pero no dicen nada. En cuanto a Julián Mendoza, aún no ha sido localizado, pero hay equipos buscándolo». La conversación fue interrumpida por el sonido de un helicóptero sobrevolando la propiedad. Minutos después, oyeron el ruido de un coche estacionando abruptamente en la entrada. «Es él», anunció Cecilia levantándose. Gustavo llegó. El hombre que entró apresuradamente en la sala no se parecía en nada al empresario poderoso y controlado que aparecía en las revistas de negocios. Gustavo Alarcón estaba con la barba sin afeitar, ojeras profundas y el cabello despeinado. Su mirada recorrió rápidamente el ambiente hasta encontrar lo que buscaba. 3 pequeños rostros idénticos jugando en la alfombra de la sala. «Mis hijos», susurró él cayendo de rodillas. Lo que siguió fue una escena de pura emoción. Gustavo se arrastró hasta donde estaban los bebés y los abrazó cuidadosamente, lágrimas resbalando libremente por su rostro. Los pequeños, como si reconocieran a su padre a pesar de la breve separación, sonreían y hacían sonidos alegres. Raquel observaba la escena con un nudo en la garganta. Era por esto que había luchado, para devolver a esos bebés a su verdadero hogar, al padre que claramente los amaba. Pero no podía negar el dolor que sentía al percibir que su papel en la vida de ellos había terminado. Después de algunos minutos de reencuentro emocionado, Gustavo finalmente se levantó y dirigió su atención a los presentes en la sala. «¿Quién encontró a mis hijos?», preguntó la voz embargada por la emoción. Raquel dio un paso adelante tímidamente. Gustavo la examinó por un momento, claramente sorprendido al ver que su salvadora era solo una niña. «¿Tú?», se preguntó suavemente acercándose. «¿Fuiste tú quien encontró a mis hijos en el parque?». «Sí, señor», respondió Raquel, súbitamente consciente de sus ropas simples y gastadas, en contraste con el ambiente lujoso. Estaban en una cesta, cubiertos con una manta azul. No podía dejarlos allí, solos. «¿Cuál es tu nombre, pequeña heroína?» «I'm Raquel». «Raquel Olvera». Gustavo se arrodilló nuevamente, quedando al mismo nivel que la niña. «Raquel, no existen palabras en el mundo para expresar mi gratitud. Tú no solo encontraste a mis hijos, sino que los cuidaste, los protegiste, arriesgaste tu propia seguridad por ellos». Su voz se quebró. «¿Cómo puedo retribuir esto?». Antes de que Raquel pudiera responder, el sonido de cristales rompiéndose resonó por la casa, seguido por gritos en el área exterior.
Uno de los agentes federales corrió hasta la ventana. «¡Es Julián!», alertó. «Encontró el lugar y tiene hombres armados rodeando la casa». El pánico se instaló inmediatamente. Cecilia corrió a cerrar todas las puertas, mientras el segundo agente federal llamaba refuerzos por la radio. «¿Cómo nos encontró?», le preguntó Claudio. «Incrédulo. Debe haber seguido el helicóptero», dedujo Gustavo, tomando a Pedro en brazos mientras Raquel y doña Zulema sostenían a Felipe y Mateo. «Necesitamos sacar a los bebés de aquí». «La casa tiene una salida por la parte trasera», informó Cecilia. «Da a la casa vecina, que está vacía. Los propietarios están de viaje». «Igual que el pasadizo de doña Irene», murmuró Raquel, sintiendo un déjà vu aterrador. El agente que observaba por la ventana se volvió hacia el grupo con expresión grave. «No tenemos mucho tiempo. Se están acercando. Parecen estar buscando un punto débil para invadir. Vamos a dividir el grupo», decidió el otro agente. «Yo iré al frente con la señora Cecilia y el doctor Gustavo, llevando a uno de los bebés. El resto lo sigue de cerca con los otros dos. Necesitamos confundirlos». «No me separaré de mis hijos», protestó Gustavo, sosteniendo a Pedro con más fuerza. «Es la mejor oportunidad que tenemos», insistió el agente. «Si nos dividen, tendrán que dividir sus fuerzas también, y el refuerzo está en camino». Reluctantemente, Gustavo accedió. Pedro iría con él, Felipe con doña Zulema y el agente federal, y Mateo con Raquel y Claudio. Cecilia lideró el camino hasta la salida secreta, una puerta disimulada en la despensa que daba acceso a un túnel corto bajo el jardín. «¡Qué coincidencia!», comentó doña Zulema mientras entraban en el túnel oscuro. «Parece que el destino quiere que pasemos por túneles secretos. Mi difunto marido y el marido de Irene eran amigos», explicó Cecilia brevemente. «Ambos vivieron la dictadura. Esos pasadizos eran comunes entre personas que necesitaban protegerse en aquella época». El túnel llevaba a un pequeño almacén en el jardín de la casa vecina. La propiedad estaba silenciosa y oscura, con las ventanas protegidas por persianas cerradas. «¿Y ahora?», preguntó Raquel, sosteniendo a Mateo firmemente contra el pecho. «¿A dónde vamos?». «Hay un garaje con salida a la calle lateral», informó Cecilia. «Si conseguimos llegar allí sin ser vistos, podemos usar el coche que está guardado. Mi amigo siempre deja la llave escondida en el parasol». El plan parecía posible, pero exigiría un timing perfecto y mucha suerte. El primer grupo, con Gustavo, Cecilia y el agente federal cargando a Pedro, se movió rápidamente por la casa oscura, conocida por Cecilia, que frecuentemente cuidaba la propiedad cuando los vecinos viajaban. «Esperen 2 minutos y sigan por el mismo camino», instruyó el agente antes de partir con el primer grupo. Raquel, sosteniendo a Mateo, que permanecía sorprendentemente quieto, contaba los segundos mentalmente. A su lado, Claudio parecía tenso pero determinado. «Todo saldrá bien», susurró él, más para sí mismo que para los demás. El silencio en la casa vecina era opresivo. Raquel, con Mateo en brazos, seguía a Claudio por las habitaciones oscuras, pisando cuidadosamente para no hacer ruido. El bebé, como si entendiera la gravedad de la situación, se mantenía quieto, solo sus grandes ojos azules moviéndose de un lado a otro. «Casi llegamos», susurró Claudio, señalando una puerta al final del pasillo. «El garaje está justo después de esa puerta». Al llegar al garaje, encontraron a Gustavo, Cecilia y el agente federal ya dentro de una camioneta SUV negra, con Pedro seguro en el regazo del padre. El motor estaba encendido, pero esperaban a los otros antes de partir. «Entren rápido», orientó el agente, abriendo la puerta trasera. «Todavía no hemos visto señales de persecución, pero no podemos arriesgarnos». Raquel se deslizó al asiento trasero con Mateo, seguida por Claudio. Faltaban solo doña Zulema, el segundo agente federal y Felipe, que formaban el último grupo. Los minutos se arrastraban. La tensión dentro del vehículo era palpable. «¿Dónde están?», murmuró Gustavo ansioso. Como respuesta a su pregunta, oyeron un ruido de cristales rompiéndose dentro de la casa, seguido por gritos. Segundos después, doña Zulema surgió corriendo por la puerta del garaje, con Felipe protegido en sus brazos. El agente federal venía justo detrás,
mirando constantemente hacia atrás. «¡Nos encontraron!», gritó él ayudando a doña Zulema a entrar en el coche. «¡Vamos, vamos!». El conductor, el primer agente federal, no perdió tiempo. Tan pronto como las puertas se cerraron, aceleró abriendo el portón automático del garaje con un control remoto que Cecilia había proporcionado. «Agáchense», ordenó él cuando el coche salió a la calle. Fue justo a tiempo. Otro vehículo, el mismo coche negro que Raquel había visto antes, pasaba lentamente por la calle principal del fraccionamiento. Dentro de él, Julián Mendoza y dos hombres observaban atentamente cada casa. «Vamos a rodear la manzana y salir por la entrada este del fraccionamiento», decidió el agente federal al volante. «Es menos usada y tiene menos guardias de seguridad, lo que significa menos personas que pueden haber sido compradas por los Mendoza». El plan parecía bueno, pero dependía de la suerte y de un timing perfecto. Mientras la SUV serpenteaba por las calles arboladas del fraccionamiento, manteniendo una velocidad moderada para no llamar la atención, Raquel observaba a los bebés. Pedro y Felipe ahora estaban con Gustavo, mientras ella aún sostenía a Mateo. Los tres parecían extraordinariamente tranquilos, considerando el caos alrededor. «Son muy valientes», les susurró. «Igual que su mamá». Gustavo la miró sorprendido. «¿Sabes sobre Carolina?» «Solo lo que leí en internet», respondió Raquel sonrojándose. «Que era enfermera y estudió con Carmen, que no resistió el parto». Una sombra de tristeza pasó por el rostro de Gustavo. Sí, Carolina era extraordinaria, fuerte, determinada, compasiva. Los niños tienen mucho de ella. «Lo siento mucho», dijo Raquel sinceramente. La conversación fue interrumpida cuando el coche hizo una curva brusca para evitar ser visto por el vehículo de Julián, que ahora parecía estar siguiendo un patrón de búsqueda sistemático por el fraccionamiento. «Estamos casi en la salida este», informó el agente al volante. «Tan pronto como salgamos, iremos directo a la delegación federal en Lomas de Chapultepec. Hay un equipo esperándonos allí». Pero cuando se acercaban al portón este, vieron que estaba bloqueado por un coche negro idéntico al de Julián. «Maldita sea», pensaron en todo, murmuró el agente. «Plan B. Vamos a la salida de servicio por la parte trasera del fraccionamiento. Es usada solo por empleados y queda cerca del lago». La nueva ruta exigía atravesar un área más apartada del fraccionamiento, con menos casas y más vegetación. El riesgo de ser interceptados aumentaba a cada minuto. «Hay otra salida», sugirió Cecilia, «por la casa 42. Es la casa de una amiga mía que está en el límite del fraccionamiento. El muro trasero da a una calle secundaria». «¿Podríamos saltar el muro con 3 bebés?», cuestionó doña Zulema preocupada. «No necesitamos saltar», explicó Cecilia. «Elena instaló una puerta discreta en el muro para cuando quiere salir sin ser vista por los guardias de seguridad del fraccionamiento. La usa para caminatas matutinas». El plan parecía arriesgado, pero era la mejor opción disponible. El agente federal hizo una maniobra rápida, redirigiendo el vehículo hacia la casa 42. Mientras tanto, Julián recibía una llamada de Ricardo. «¿Dónde están los niños?», exigió Ricardo claramente nervioso. «¿Los encontraste?». «Todavía no», respondió Julián frustrado, «pero están aquí en el fraccionamiento. Tengo hombres en cada salida. Encuéntralos rápido. La Policía Federal acaba de emitir una orden de arresto contra mí. Alguien está conectando los puntos». La llamada fue terminada abruptamente, dejando a Julián aún más determinado a completar su misión. Si era arrestado, quería al menos garantizar que Ricardo también caería, y para eso necesitaba eliminar cualquier evidencia de su involucramiento en el secuestro, incluyendo a los bebés. En la casa 42, el grupo encontró a Elena, una señora de aproximadamente 70 años, inicialmente asustada con la llegada repentina, pero rápidamente comprensiva cuando Cecilia explicó la situación en pocas palabras. «Claro, usen la puerta», acordó ella inmediatamente, conduciéndolos a través de la casa hasta el jardín trasero. «Ya oí hablar de ustedes en el noticiero. Qué bueno que los bebés están bien». La puerta en el muro estaba bien disimulada, cubierta por enredaderas y pintada del mismo color del concreto.
Del lado de afuera, una calle tranquila y arbolada llevaba hasta una avenida principal. «Voy a verificar si es seguro», se ofreció uno de los agentes, pasando cuidadosamente por la puerta e inspeccionando el área. Cuando él señaló que estaba todo bien, comenzaron a atravesar uno por uno. Primero Cecilia, luego doña Zulema con Felipe, seguida por Gustavo con Pedro. Raquel estaba a punto de pasar con Mateo cuando oyeron el sonido de neumáticos chirriando dentro del fraccionamiento. «¡Rápido!», urgió el agente federal. «Se están acercando». Raquel pasó rápidamente por la puerta, seguida por Claudio. Los dos agentes federales fueron los últimos, cerrando la puerta detrás de sí y posicionándose de forma a proteger al grupo. «Hay un coche esperándonos al final de la calle», informó el primer agente. «Uno de los nuestros». Conseguimos hacer contacto mientras estábamos en la casa. A unos metros de allí, una camioneta negra con cristales tintados aguardaba con el motor encendido. Era el vehículo de la Policía Federal, listo para llevarlos a un lugar seguro. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, un coche dobló la esquina a alta velocidad. Era Julián. De alguna forma él había descubierto la fuga. «¡Corran!», gritó uno de los agentes sacando su arma. Raquel, con Mateo en brazos, corrió lo más rápido que pudo hacia la camioneta. A su lado Gustavo cargaba a Pedro y doña Zulema corría con Felipe. Cecilia y Claudio venían justo detrás. El coche de Julián se detuvo bruscamente a unos metros del grupo. Él salió del vehículo, la expresión contorsionada por la rabia. «¡Entreguen a los bebés!», exigió él, avanzando en dirección a ellos. Los agentes federales se posicionaron entre Julián y el grupo, armas apuntadas. «¡Policía Federal!». «¡Alto!», gritó uno de ellos. «Usted está arrestado, Julián Mendoza». Pero Julián no pareció intimidado. Continuó avanzando, la mano moviéndose lentamente hacia el bolsillo interior de su saco. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que Raquel apenas consiguió registrarlo. Uno de los agentes federales disparó, alcanzando el hombro de Julián, que cayó al suelo, gritando de dolor. Simultáneamente, coches de la Policía Federal surgieron por ambos lados de la calle, rodeando el área. «Se acabó», dijo uno de los agentes, ayudando a Raquel y a los otros a entrar en la camioneta. «Están seguros ahora». En el interior del vehículo, mientras se alejaban de la escena, Raquel finalmente sintió la adrenalina disminuir, siendo sustituida por un profundo agotamiento. Mateo, aún en sus brazos, bostezó y cerró los ojos, aparentemente listo para una siesta merecida después de tanta agitación. «Fuiste increíble», dijo Gustavo, sentado a su lado con Pedro y Felipe. «Todos ustedes lo fueron. Salvaron la vida de mis hijos. ¿Qué va a pasar ahora?», te preguntó Raquel, súbitamente preocupada por su propio futuro. «¿Sin los bebés que cuidar, volvería a su vida en las calles?». «Ahora», respondió Gustavo con una sonrisa cansada pero genuina. «Vamos a un lugar seguro hasta que todo se resuelva. Y después, si quieres, me gustaría mucho hablar sobre tu futuro, Raquel». 3 meses después, la vida había cambiado drásticamente para todos los involucrados en la saga de los trillizos Alarcón. Ricardo y Julián Mendoza estaban presos, esperando juicio por intento de secuestro, conspiración y otros crímenes. La investigación reveló que ellos habían planeado eliminar a los bebés para garantizar que Gustavo, en su momento de fragilidad, transfiriera el control total de su empresa a ellos después de la fusión. Carmen, la niñera, había descubierto el plan al escuchar una conversación entre Ricardo y su hermano y decidió proteger a los bebés, llevándolos lejos, desafortunadamente, pagando con su propia vida por su coraje. La fusión entre Grupo Salud y Medicar México fue cancelada y Gustavo inició un proceso de reestructuración de su empresa, con un enfoque en hacerla aún más transparente y ética. En cuanto a Raquel, el mayor cambio ocurrió cuando Gustavo, después de semanas de conversaciones con trabajadores sociales y autoridades, se ofreció a convertirse en su tutor legal. La propuesta vino después de percibir no solo la inteligencia y coraje de la niña, sino también el vínculo especial que ella había desarrollado con sus hijos. «Necesitan una hermana mayor», explicó él cuando hizo la invitación.
alguien que ya ha demostrado que haría cualquier cosa para protegerlos. Así, Raquel Olvera se convirtió en parte de la familia Alarcón, ganando no solo un hogar estable, sino también 3 hermanitos que la adoraban. Doña Zulema fue invitada a trabajar como niñera oficial de los trillizos, aportando su experiencia y cariño a la nueva configuración familiar. Doña Irene y doña Jimena se convirtieron en visitas frecuentes, tratadas como parte de la familia extendida. En una tarde soleada, 6 meses después del dramático rescate, Raquel jugaba con los trillizos en el jardín de la nueva casa de Gustavo, una propiedad más modesta que la antigua mansión, pero infinitamente más acogedora, ubicada en un barrio tranquilo de la zona sur de la Ciudad de México. «Han crecido tanto», comentó Gustavo, observando a sus hijos de casi 1 año de edad gateando por el césped. «Sí», concordó Raquel, ayudando a Mateo a levantarse mientras él intentaba dar sus primeros pasos. «Y se están volviendo cada vez más diferentes el uno del otro». Era verdad. A pesar de la apariencia idéntica, las personalidades de los trillizos se desarrollaban de formas distintas. Pedro era el líder natural, siempre el primero en intentar cosas nuevas. Felipe era el más sociable, sonriendo a todos los que encontraba. Y Mateo, el más joven por algunos minutos, era el observador, el pensador, y tenía un vínculo especial con Raquel desde el primer momento. «Gracias», dijo Gustavo de repente, su voz cargada de emoción, «no solo por salvarlos aquel día en el parque, sino por todo lo que hiciste por ellos, por ser una hermana tan increíble». Raquel sonrió, sintiendo una felicidad que nunca imaginó posible en su vida anterior. «Ellos también me salvaron», respondió simplemente. «Me dieron una familia». Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte de la Ciudad de México, lanzando un brillo dorado sobre el jardín, Raquel pensó en cómo la vida podía cambiar en un instante. Un encuentro inesperado, una decisión valiente y de repente todo se transformaba. De una niña sin hogar, vendiendo flores marchitas en las calles, ella se había convertido en parte de una familia, con un futuro lleno de posibilidades. Pedro, Felipe y Mateo habían sido su milagro, y ella sin saberlo había sido el milagro de ellos. «Vamos a entrar», llamó Gustavo tomando a Pedro y Felipe en brazos. «Doña Zulema preparó esa lasaña que tanto te gusta». Raquel se levantó, con Mateo seguramente acomodado en su cadera. El bebé apoyó la cabecita en su hombro, un gesto de confianza absoluta que hacía que su corazón desbordara de amor. «Ya vamos», respondió siguiendo a Gustavo hacia la casa. Su hogar, finalmente. A veces, pensó Raquel, las familias no se forman por la sangre, sino por el amor. Y el amor que unía a aquella familia improbable era más fuerte que cualquier lazo biológico podría ser. Era un amor forjado en la adversidad, probado en el peligro, y ahora floreciendo en la paz que habían conquistado juntos. Y mientras cerraba la puerta detrás de sí, entrando en el calor acogedor de la casa, donde risas infantiles resonaban por los pasillos, Raquel supo con certeza absoluta que había encontrado su lugar en el mundo. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Raquel y los trillizos Alarcón haya tocado sus corazones. Para acompañar más narrativas emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda del video. Si esta jornada de coraje y amor los ha emocionado, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un like a este video. Diariamente, traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida y los lazos que nos unen. Compartan sus pensamientos y emociones en los comentarios de abajo. Nos encanta saber cómo nuestras historias resuenan con ustedes. Hasta la próxima aventura emocional.